un poquito vacío la parte presencial, pero puedo verlos a varios de ustedes conectados, lo cual me incentiva un poquito a echarle ganas a esta pequeña conferencia que preparé para ustedes. Y bueno, pues la mayoría de ustedes ya me conoce, entonces creo que ya saben un poquito cómo manejo la parte de las ponencias que tenemos conmigo, ¿no? Y me gusta siempre iniciar comentándoles que estos temas suelen ser como muy sensibles y pueden llegar a generar inclusive un poquito de alerta en cuanto a las cosas que debemos hacer o no, pues para obtener una salud en el transcurso, la salud completa o parcial en el transcurso de nuestra vida. En este tema que vamos a tratar el día de hoy, que tiene que ver precisamente del cáncer, que es algo que los seres humanos estamos expuestos del día a día, pues es muy importante, ¿no?, que entendamos cómo se genera, dónde se genera y toda la parte física que vemos, pero nunca nadie habla sobre las emociones, cómo influyen nuestras emociones en la generación de este cáncer. Todo lo que les voy a decir está basado, parte de ello en teorías y otra parte importante en sustentos científicos que ya establecen una correlación importante con la generación del cáncer, con la principal influencia de las emociones. ¿Pasamos? Gracias. Bueno, entonces todo esto tiene que ver. Ok, todo esto tiene que ver o inicia siempre con el nacimiento. En otras ocasiones hemos hablado que la forma en la que los seres humanos venimos al mundo tiene que ver mucho cómo nos vamos a desarrollar cuando seamos adultos. Y aquí les pongo una imagen sobre un pequeñito que viene totalmente íntegro y limpio a este mundo. Pero la manera en la que ese producto o ese bebé vino al mundo va a marcar de manera significativa su desarrollo y evolución cuando llegue a la adultez. Y muchos pensaríamos, bueno, es un simple nacimiento, ¿por qué le damos tanto enfoque o por qué le damos tanta importancia? Bueno, sí, es la llegada del producto al mundo, pero que no solamente viene él al mundo, sino todo lo que conlleva en aspecto psicológico la llegada de este pequeñito al mundo es muy importante y lo vamos a analizar. ¿Qué tiene que ver? Cuando un producto llega al mundo, o cuando un bebé llega al mundo, pasa por un estrés importante. Las contracciones de la madre hacia el producto para expulsarlo son estímulos mecánicos que van a generar que ese bebé se estrese. Ese estrés que le genera la compresión del útero sobre el bebé va a activar muchos mecanismos en el cerebro del bebé, que muchos de ellos son adaptativos y obviamente que son lo que hace que el bebé genere adaptación a la vida. Es lo primero que le indica que está vivo y que va a nacer. Entonces, ese estímulo mecánico que genera cierta agresión sobre el producto es lo primero que genera las primeras secreciones de cortisol en el cerebro. Y más adelante vamos a ver qué es el cortisol. Pero al generar estas primeras dosis de cortisol en el cerebro del bebé, es lo que va a generar que el bebé comience a generar ese impulso del cerebro hacia otros órganos. Es una de las primeras hormonas que el bebé va a segregar, que es el cortisol. El cortisol es mejor conocido como la hormona del estrés. Y entonces el bebé, pues obviamente se va a estresar y va a comenzar a luchar por sobrevivir, porque hay algo que le está avisando que está sufriendo una agresión. Y entonces, ¿cuál va a ser la primera respuesta? Salir, ¿no? Y entonces va a comenzar a luchar por su vida en ese momento. Esa es una de las primeras respuestas que tenemos al momento de nacer, luchar por vivir. Entonces,
Por consiguiente, la siguiente respuesta que va a tener ese bebé es cuando llega a los brazos de la madre y esa madre lo reconforta. Esa es una de las señales de apego o de las primeras señales de apego que el bebé genera con la madre. Y entonces el bebé al reconfortarse dice, ¡ay! Todo está bien, ¿para qué tanto drama? Aquí no pasó nada, ¿no? Y entonces los niveles de cortisol y de adrenalina y todo lo que está en el bebé comienzan a descender. Y entonces ahí viene otro mecanismo que se genera en el cerebro del bebé, que son hormonas, o se generan hormonas que disminuyen el cortisol y disminuyen todo el estado de alerta en el cuerpo de ese bebé. Y entonces así es como inicia todo este proceso de las emociones desde que una persona viene al mundo. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Bueno, porque el bebé de manera inconsciente ya lo está viviendo. Y tal vez en este momento como adultos no lo recordemos por una razón muy importante. Primero porque el cerebro no tiene la madurez para recordar un nacimiento en ese momento. Pero también es un mecanismo protector de algunos niveles de conciencia, porque el nacimiento es uno de los primeros traumas que sufre una persona. Y una manera de proteger al producto es precisamente que no se recuerde ese evento traumático en el transcurso de la infancia. ¿Vale? Ay, siempre me equivoco. Un producto, al venir al mundo, la mayor parte de su cuerpo, si no es que un 80% del cuerpo de un bebé, es agua. Cuando vamos creciendo y obtenemos la mayor estatura o el mayor desarrollo de nuestras vidas, si somos adultos, entonces nos vamos a dar cuenta que aproximadamente de un 60 a un 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Qué quiere decir? Somos total y absolutamente agua. Todos nuestros órganos trabajan con agua, nuestros líquidos vitales son agua, entonces funcionamos básicamente bajo este elemento. ¿Y por qué es tan importante que sepamos esto? ¿Qué carambas tiene que ver con el cáncer y las emociones? Pues bueno, hay estudios muy bien sustentados, como lo hemos platicado, que sin embargo a nivel de ciencia no han sido aceptados porque requieren muchos años, obviamente, de estudio para que un estudio científico pueda ser aceptado tanto como ciencia como ley. Debe pasar muchos años. Entonces son estudios que siguen en ese proceso para generar una ley como tal. Sin embargo, estos estudios pues son de gran relevancia, son de mucha relevancia. ¿Por qué? Pues porque nos dan un pequeño ejemplo de cómo funciona nuestro organismo ante las emociones. Y entonces existe un científico o una persona que está encargada de estudiar cómo actúa el agua de nuestro cuerpo ante las emociones, que es Masaru Emoto, y él ha hecho toda una teoría sobre cómo funciona esto, y él tiene varios estudios que les denomina mensajes del agua. Y entonces, ¿qué hizo él? Bueno, pues él básicamente lo que hizo fue exponer varios líquidos o agua, en este caso, expuso agua a diferentes emociones. Por ejemplo, uno de ellos que es muy relevante es, por ejemplo, exponer el agua a la frase amor o a la frase te amo. Y entonces la congeló. Obviamente, producto de la congelación se generan copos de hielo, ¿no? Al verlos al microscopio se da cuenta que el haber expuesto el agua o el líquido a esta emoción genera una imagen pues muy característica. De hecho, la imagen es muy bonita, ¿no? A simple vista. Es un mecanismo de defensa. Es una manera inconsciente de proteger al producto. ¿Por qué? Porque una mujer que mancha su cara, ¿cómo creen que se sienta cuando se ve al espejo? Poco atractiva, ¿no? Así, ay, ya se me está manchando la cara. Ajá, me veo fea. Ay, ¿no? Y si se siente mal físicamente, pues obviamente va a ser una mujer que no le van a dar ganas de arreglarse, porque tal vez ya se le ve la pancita o cosas así, ¿no?
Pero es una manera de decirle al mundo, o en este caso si habláramos de una etapa muy primitiva de nuestros ancestros, es no estoy lista para fertilizar o para fecundar con ninguna otra persona, ¿no? Es nadie se me acerque. ¿Y de qué manera proteges tú al producto? Pues el producto no va a sufrir ningún daño, ¿no? Entre menos atractiva sea la mujer, pues obviamente asegura la sobrevivencia del producto, porque menos daño. Y es una manera en la que el cuerpo nos protege de manera inconsciente. Otro mecanismo, por ejemplo, lo vemos con los animalitos, ¿no? Existen algunos animales marinos, por ejemplo, algunos pulpos, que cuando se sienten en riesgo, ¿qué hacen? Sueltan tinta, ¿no? Por ejemplo, los calamares. ¿Y qué es lo que pasa? Esa tinta lo que hace es pigmentar las áreas donde se encuentra para que el depredador no lo vea. Pero es una manera en la que utilizamos el pigmento como manera de defensa. ¿Y eso lo controlamos? No. Son mecanismos adaptativos y que también nosotros los tenemos. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con las emociones, ¿no? Me siento estresado, me siento en alerta y entonces me voy a manchar. Voy a pigmentar el agua como los calamares, ¿no? Entonces, esa es una de los órganos blancos, por ejemplo, la piel. Cuando la gente, hay gente que tiene como órgano blanco la piel y cuando se estresa, se mancha. Es gente que constantemente se siente en alerta, se siente estresado, se siente afectado. Y así les puedo decir un montón de ejemplos que podemos nombrar. Entonces, en el caso del cáncer, imagínense si nosotros ya tenemos una cuestión o una predisposición genética a padecerlo, y ahorita vamos a ver por qué las emociones específicamente para el cáncer suelen ser un aspecto detonante. Y entonces, hablamos en primera parte de la genética. La genética, pues tiene que ver con lo que nos heredan primero nuestros familiares, ¿no? Toda esa predisposición, si hemos tenido, por ejemplo, familiares con cáncer de mama, con cáncer uterino, cáncer testicular, los cánceres que son a nivel de órganos sexuales son los cánceres que más son heredables. Entonces, cuando nosotros como médicos hacemos una interrogación, lo que más preguntamos son este tipo de cánceres porque puede ser que las siguientes líneas de familia los puedan heredar. Entonces, esto es bien importante decirlo, las emociones van a ser un predisponente o un detonante de que se activen estos genes ya mutados, pero ya existen. O sea, el hecho de que yo sea feliz toda mi vida no quiere decir que no me va a dar cáncer, ¿no? Esta predisposición ya está presente. Pero sucede que hay una cuestión. Cuando yo ya tengo una predisposición alta, y yo estoy constantemente expuesto a emociones como estrés, enojo, miedo, todo lo que es negativo, voy a estar generando en mi cerebro, justo en la parte más central, una hormona que estimula precisamente a las glándulas suprarrenales. Las suprarrenales están arriba del riñón. Y entonces cuando llega ese estímulo constante del cerebro a la suprarrenal va a soltar una hormona, que es el cortisol, que es lo que hemos venido platicando durante todo este tiempo. El cortisol es una hormona que tiene dos caras, que nos funciona para temas muy positivos porque es una hormona que puede reducir la inflamación, es una hormona que nos mantiene alerta y nos puede mantener activos durante momentos de estrés que lo requiera. Pero verdadero estrés, no el estrés en el que constantemente nosotros vivimos. Pero es una hormona que en la parte negativa genera que los azúcares no se metabolicen de manera adecuada. Eso genera resistencia a la insulina. Nos puede generar que algunos otros órganos comiencen a fallar precisamente porque la insulina no trabaja de manera adecuada. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros estamos secretando constantemente cortisol en el transcurso del día, por momentos estresantes o por problemas o por emociones, ¿qué
¿qué es lo que va a pasar? Esa retroalimentación constante sobre la glándula suprarrenal va a generar tanto cortisol que va a llegar un momento donde va a haber niveles tan altos que ya no los voy a poder bajar. Ya ni siquiera de manera consciente. Y entonces, chicos, ¿qué hace el cortisol? Otro efecto muy importante es que va a suprimir al sistema inmune. Y si suprime el sistema inmune, ¿qué creen que pase? Pues van a pasar un montón de cosas. Todos nosotros, en el transcurso de nuestra vida, vamos a cursar con inflamación. Vivimos inflamados el resto de nuestras vidas. ¿De qué manera? Bueno, la alimentación, los radicales libres, las toxinas, todo lo que tenemos en el día a día me va a generar inflamación en mi cuerpo. Y el objetivo del sistema inmune es repáralo. Y a veces no nos damos ni cuenta, pero todo el tiempo está reparando. Hay células tan especializadas de nuestro sistema inmune que son específicas para detectar mutaciones y que se la pasan caminando por el ADN de nuestro cuerpo buscando mutación. La encuentran, la matan y se acabó la mutación. Por eso es tan importante el sistema inmune para el cáncer. Si nosotros tenemos un sistema inmune bien, cuando encuentre una célula mutada la va a matar. Cuando encuentre fallas, las va a reparar. Así de importante es el sistema inmune. Pero ¿qué pasa si tengo el cortisol suprimiéndolo? No trabaje el sistema, no detente, muérete y manda a morir a algunas células. ¿Qué creen que pase si deprime el sistema?